Bueno, Gustavo, tema que tenemos que abordar todos los días desde distintos aspectos, desde la actualidad. Por así es un tema mucho más difícil cuando uno trata o cuando uno quiere aproximarse a alguna explicación, y hablamos del tema de la inseguridad. Sí, y para eso muchas veces tenemos y queremos recurrir a los especialistas, y está bueno escuchar a los que realmente saben, ¿no? Sí, y a propósito de esto, hoy visita la ciudad de Santa Fe para dar una charla. Dentro de un ratito le damos bien los datos para los que estén interesados en asistir. Pero lo cierto es que hoy visita la ciudad y está en contacto con nosotros un sociólogo argentino muy reconocido que reside en Lisboa, en Portugal. Es el doctor Marcelo Moriconi Becerra. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día y un saludo a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, hoy vas a hablar sobre los orígenes de la inseguridad y la relación víctima-cómplice. A ver, ¿qué nos puedes decir de este enfoque que nos pueda ilustrar cuál es tu visión del tema? Bueno, en realidad sí, vamos a presentar, digamos, todo lo que uno después en profundidad puede ver en mi último libro, que es Ser Violento, y justamente el subtítulo es Los orígenes de la inseguridad y la víctima cómplice. La idea del libro y la idea de lo que voy a estar presentando hoy es intentar resignificar las líneas habituales a partir de las cuales se piensa y se diagnostica el tema de la violencia. Voy a dar, digamos, 5 ideas que creo ayudan a pensar el problema de la violencia de una forma, no sé si innovadora, pero que ayuda a poner otro tipo de variables arriba de la mesa. Para comenzar, digamos, por ejemplo, ver que ¿es realmente la violencia y la inseguridad un problema en nuestras sociedades? ¿O hay otro tipo de problemas y estos son consecuencias lógicas? Bueno, yo creo que hay un problema mayor, un problema que es anterior y principal, que es el colapso de la legalidad. El colapso de la legalidad como el valor clave de la interacción diaria entre los ciudadanos. Y ahí es donde, digamos, la violencia puede emerger como una consecuencia lógica de este problema. Claro, vendría a ser un síntoma y no la enfermedad en sí misma. ¿O es una enfermedad consecuencia de otras enfermedades previas? Efectivamente, ¿por qué? Porque, digamos, la violencia es un medio, ¿no? Digamos, la violencia a priori no es ni buena ni mala, es un medio para conseguir fines. Hace 40 años la violencia era tolerada y hasta defendida por agrupaciones políticas, por sectores de la iglesia, como un fin político. Entonces nosotros lo que tenemos que analizar es, en ese marco donde la legalidad colapsó, qué efectividad, qué utilización tiene, digamos, cuestiones como la violencia. Digo la violencia, pero también el delito, la corrupción también son medios. Y ahí es donde empiezan, digamos, los problemas, porque a menudo, digamos, nos quejamos o ponemos el foco en cierto tipo de delito, cierto tipo de inseguridad, y la asociamos con cuestiones violentas, cuando, en realidad, si abrimos el espectro, vemos que hay violencia y utilización y tolerancia a la violencia en otros sectores sociales no relacionados habitualmente con el mundo del delito. O sea, la política tiene, los partidos políticos, el movimiento político que tienen grupos de presión violentos, las hinchadas de fútbol, la utilización de la violencia para redimir cuestiones sindicales y la habitualidad de utilizar, digamos, la violencia o recurrir a la violencia para resolver conflictos interpersonales que pueden ser con el vecino. Doctor, le quería preguntar porque, de acuerdo a su experiencia también, si lo puede comparar, porque muchas veces se habla de los índices de violencia, de criminalidad, de inseguridad de la Argentina y se los compara con otros países del mundo. De acuerdo a su experiencia, por haber vivido y por haber realizado estudios en México, en España, en Portugal, ¿qué se puede decir de nuestro país en ese sentido? A ver, el tema de los índices es bastante complicado, tener índices reales y prestar atención al tema de los índices. ¿En qué sentido? Puede haber manipulación oficial de algunos índices, pero también, por ejemplo, hay sociedades en todos los países, ¿no?
Sí, Ajá. habitualmente, digamos, de la Claro. policía, o no son confiables. Habitualmente también se utilizan distintos tipos de medidas o distintos conceptos, y muchas veces hay un montón de crímenes que, dado la deslegitimación, por ejemplo, de instituciones judiciales o policiales en distintos países, la gente no va y denuncia. Entonces no está realmente midiendo realmente estas cuestiones, pero muchas veces los datos de victimización a partir de encuestas son muy diferentes, por ejemplo, a los datos Ujú. oficiales. Eso por un lado. No obstante, podemos decir que sí, los datos en Argentina revelan cierto tipo de preocupación. Digamos, no tenemos índices de homicidio a nivel nacional tan preocupantes como pueden ser los de Guatemala o El Salvador, Honduras, pero sí en los índices de robos, sobre todo ciertos tipos de robos, celulares, estas cuestiones, de coches, son preocupantes. En tema de que las comparaciones a menudo puede ser complicado o complejo. Yo, las comparaciones a mí, para lo que me interesa, yo intento, buscar el lado positivo, decir, bueno, ¿para qué estamos haciendo estas cuestiones? Entonces, lo que es importante es saber que hay sociedades violentas, eso no, pero no es natural, digamos, o sea, la sociedad no tiene por qué ser violenta. Hay sociedades que no son violentas y hay sociedades que, habiendo sido violentas, dejaron de ser violentas, ¿no? Entonces, esto creo que es lo importante tener en cuenta, el tema comparado. O sea, hay soluciones, sí hay soluciones. Ahora, ¿queremos solucionarlo? Bueno, vamos a ver. Marcelo, usted hablaba de la recién deslegitimación de las agencias estatales en sus funciones, y puede estar allí en esta deslegitimación una de las razones de la pérdida de esto que usted llama la legalidad como concepto rector de las interacciones sociales. Es una cuestión compleja en el sentido de, digamos, la sociedad tiene, la sociedad crea al individuo, que a su vez crea la sociedad. Es decir, esto no es un problema que viene de ahora y es puntual. La violencia o la inseguridad no surgió cuando dejó de aparecer en portadas de semanario y flash, o de esa prensa que era considerada amarillista, y pasó, digamos, a lo que es la prensa nacional. No, estaba de antes. Incluso había violencia, y había mucha violencia en sectores sociales que habitualmente podían perder, o no eran tenidos en cuenta, o no importaba. En ese sentido, digamos, es importante tener en cuenta que se tratan de procesos, no se tratan de problemas particulares. El tema de la ilegalidad, como digo yo, la expansión de la ilegalidad. La expansión de la ilegalidad tiene que ver con un desarrollo social del día a día, en lo que este problema del colapso de la legalidad afecta de diferentes modos a un entramado institucional y social. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, deslegitimaciones o vinculaciones con cuestiones de ilegalidad de instituciones políticas, judiciales, la policía. ¿Cuántas denuncias de la policía, de distintas policías del país? Dice, están denuncias y hasta informes, ¿no? Hay informes e investigaciones que prueban vinculaciones, por ejemplo, de la policía como vendedora de protección a delincuentes relacionados con cierto tipo de crímenes. Pero también tenemos la cuestión de el no respeto de las normas, o el colapso de esa legalidad en tanto norma cívica, como por ejemplo que un semáforo se convierta, digamos, ya en una señal de peligro y no una señal de tránsito, porque tenemos miedo de que en algunos lugares del país frenar puede propiciar un robo. Claro. Aquí una cuestión que es importante también en este sentido, que a veces dicen, bueno, es eso de el tema del semáforo en rojo, ¿tiene que ver con la percepción o tiene que ver con la realidad? Bueno, en estos problemas la percepción es a veces tan importante o más importante que la realidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que si nosotros tenemos un viejito, por ejemplo, que no sale a la calle porque piensa que si sale a la calle lo van a asaltar, eso es un problema real. Claro. Aunque no pase nada si el viejito sale a la calle. Nosotros tenemos que legislar y hay que hacer por eso un problema de políticas públicas que hay que resolver, porque el viejito debe salir a la calle, porque si no eso genera otro tipo de problemas sociales.
Porque claro. también es importante el tema que la percepción y la realidad en estas cuestiones son cuestiones importantes. Marcelo, muchas gracias por atendernos. Y hoy a las 7 de la tarde, ahora vamos a dar bien los datos, lo vamos a estar visitando para charlar un poco más en extenso sobre estos temas. Bueno, muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia y bueno, los espero a todos, la entrada es libre y gratuita y nada, ahí estaremos presentando Ser Violento. Hasta luego. Ahí estaba entonces el doctor Marcelo Moriconi Becerra, es sociólogo, además también es licenciado en comunicación social.